Ya está activa. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al grupo, a la Cátedra de Humanismo y Civilidad del Grupo de Pensamiento en Formación Médica Humanista de la Universidad de Antioquia. Este grupo pues tiene como objetivo principales contribuir a la educación médica en nuestra universidad, en nuestra facultad y en el país en general, a avanzar en la formación humanista. Ya tenemos una cátedra cumpliendo 2 años y hoy tenemos el inmenso placer de tener al doctor Saúl Franco, egresado de nuestra universidad, médico social, salubrista público y quien los últimos 3 años y medio ha hecho parte de la Comisión de la Verdad. Es para nosotros un honor, Saúl, le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado esta invitación. Yo tenía todo un discurso, pero bueno, en aras al tiempo, le doy la palabra a usted para que nos haga su exposición y al terminar pues tendremos una posibilidad de conversar un rato con usted. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Iván. Un saludo para ti, para todos los compañeros y compañeras del seminario y las personas que por distintas vías se unen a esta conversación. Quiero, en primer lugar, congratular esta iniciativa de una cátedra y de un seminario que trabaje este tema tan importante del humanismo y tan importante en este momento, no solo en el campo de la salud, de la medicina, sino en los distintos campos profesionales, tanto de la salud, insisto, como de muchas otras profesiones. Creo que es una iniciativa muy en la dirección correcta, los congratulo y espero que sigan con este trabajo. Agradeciendo la invitación de Héctor Iván, yo quería aprovechar que estamos culminando el trabajo de la Comisión de la Verdad, un trabajo de casi 3 años, para compartir con ustedes como lo fundamental de lo que se hizo y en particular compartirles el contenido central del informe final que acabamos de entregarle al país hace un mes y que estamos en este momento tratando de presentar en distintos escenarios y refiriéndome con especial atención, por una parte, a los aspectos más relacionados justo con nuestro campo de la salud, pero al mismo tiempo también con los principales hallazgos y las principales recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Yo le decía a Héctor Iván que por favor me corte el micrófono en media hora, porque siempre lo más importante es la conversación para que podamos intercambiar, ustedes me hagan sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, y ahí si hay alguna pregunta también podemos tratar de comentarla entre todos. Como posiblemente casi todos sepan, desde los acuerdos de paz de La Habana entre las FARC y el gobierno, se creó este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, uno de cuyos componentes es la Comisión de la Verdad. Yo tuve, digamos, el honor, el reto, el desafío, la oportunidad de ser uno de los 11 integrantes de esta Comisión de la Verdad y trabajamos intensamente durante un poco más de 4 años tratando de cumplir un objetivo fundamental, que era tratar de ayudarle a entender al país lo que ha pasado, lo que había pasado a lo largo de estos años de guerra, entender los porqué de esa confrontación armada tan intensa, tan aguda, tan degradada, y a partir de esa comprensión tratar de aportarle al país, a toda la ciudadanía, no solamente al Estado, al gobierno, sino a todos los sectores sociales, aportarles sugerencias, propuestas de qué hacer para tratar de que esta confrontación no siga y de que al fin podamos vivir en Colombia tranquilamente, podamos vivir en paz. Creo que hoy tenemos la satisfacción, los 10 comisionados y comisionadas, digo 10 porque uno renunció en los últimos meses a ser parte de la comisión, tenemos la satisfacción enorme de entregarle al país un informe final en el cual recogemos lo fundamental de este trabajo. Y entonces la primera pregunta que ustedes me pueden hacer es, bueno, Saúl, ¿y en qué trabajaron en este tiempo? Quiero decirles, nosotros nos propusimos desde el principio en escuchar
escuchar a todos los sectores del país para que de primera mano, de primera voz, nos contaran lo que habían vivido, lo que habían sentido, lo que habían padecido, lo que habían hecho o dejado de hacer a lo largo de estos casi 60 años de confrontación. Nosotros definimos como comisión trabajar desde 1958, cuando empezaba el Frente Nacional, había terminado la dictadura de Rojas, había pasado esa fase de violencia de un énfasis muy grande entre partidos tradicionales, pero que también tenía componentes económicos y políticos de distinto tipo. Nosotros trabajamos de ahí hacia acá. Cuando empezaron a surgir las guerrillas, empezó ese enfrentamiento del Estado a las guerrillas, luego vino la emergencia del paramilitarismo a partir de la década de los 80, la emergencia también del narcotráfico y la agudización de esta guerra a final del siglo pasado y principios de este, y lo que ha pasado hasta nuestros días, porque desafortunadamente la confrontación armada no paró del todo con los acuerdos de La Habana, sino que algunos sectores, con algunos no se negoció, como el caso del ELN, y algunos de los que negociaron finalmente no acogieron los acuerdos y otros, habiendo acogido los acuerdos, después decidieron volver al camino de la lucha armada. De manera que ha sido un trabajo, como digo, fundamentalmente de escucha. Una escucha, y lo puedo decir con certeza, universal. Nosotros escuchamos aproximadamente a 30.000 personas en todo el país, porque esta no fue una comisión para quedarse en un escritorio en la capital, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, sino que fue una comisión que tuvo 28 casas de la verdad, que le permitieron llegar hasta los territorios más apartados de la Amazonía, de la Orinoquía, de la Guajira, del Pacífico, del Atlántico, de la frontera nororiental, del interior del país, de las grandes capitales. Hicimos una escucha, insisto, respetuosa y averiguando justamente cómo la gente, qué le había tocado vivir, cómo lo había vivido y la posición que la gente tenía frente a esta situación. Pero no solamente hicimos una escucha muy respetuosa, que incluía además los distintos sectores, porque nosotros escuchamos a población indígena, a población afrocolombiana, a la población de gitanos, la población rom, pero escuchamos también fundamentalmente a las víctimas del conflicto armado, las víctimas de todos los lados. Nosotros escuchamos a las víctimas de las FARC y a las víctimas de los paramilitares y a las víctimas de otras guerrillas y a las víctimas en algunos casos de acciones de la fuerza pública. Escuchamos a todas las víctimas, pero además de las víctimas escuchamos también a los responsables y nosotros escuchamos con mucho respeto tanto a paramilitares o exparamilitares como a exguerrilleros de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como escuchamos también a militares tanto en retiro como algunos inclusive activos que quisieron conversar con la Comisión de la Verdad. Y escuchamos empresarios, y escuchamos sindicalistas, y escuchamos campesinos. O sea, hicimos una escucha con población LGBTI, muchas mujeres víctimas y muchas mujeres líderes o lideresas en distintos campos. Pero además de esta escucha universal, la Comisión de la Verdad recibió más de 1.200 informes de otras tantas instituciones u organizaciones que le quisieron contar a la Comisión cómo ellos vivían distintos problemas o un tipo específico de violencia, por ejemplo, víctimas de violencia sexual o víctimas de tortura o víctimas de secuestro o de organizaciones de víctimas que habían enfrentado las consecuencias de algunas de esas formas de violencia, como el caso concreto y desastroso demoledor de la desaparición forzada. Y así, una escucha, insisto, universal y unos testimonios y unos informes de muy distintos sectores. Y además, tuvimos también la responsabilidad de leer mucha de la información muy rica que hay ya en Colombia producida sobre la violencia, desde el libro clásico de 1962 de Orlando Fals, Germán Guzmán y el profesor Umaña,
y de ahí para acá una producción riquísima de muchos sectores académicos, incluyendo, por supuesto, nuestra Universidad de Antioquia, de donde hubo aportes muy importantes, e inclusive la propia universidad hizo una reflexión sobre lo que ha sido el conflicto en ella, y nos entregaron 2 informes, e igual hicieron otras universidades y sectores del país. Con base en eso, en la comisión hicimos un análisis para tratar de entender, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué responsabilidades hay aquí y qué podemos hacer y proponerle al país para que esto no se repita? Y entonces esta segunda parte de mi presentación es tratar de contarles esos principales hallazgos. Nosotros entregamos a la sociedad esos hallazgos en 10 volúmenes, 10 tomos, que contienen la riqueza de esos testimonios, que contienen los análisis que hizo la Comisión de la Verdad, que analizan distintos temas como la cuestión histórica. Entonces hay un volumen dedicado a la narrativa histórica de lo que ha sido el conflicto a lo largo de estos 60 años, con un enfoque social, con un enfoque de análisis político, con un enfoque sociológico y en una perspectiva eminentemente histórica y con un alto contenido ético. Escribimos también un documento en el cual dábamos cuenta de los principales testimonios que recibimos, y hay un volumen importantísimo, un volumen documental testimonial que lo llamamos poéticamente Cuando los pájaros no cantaban, donde reunimos esos testimonios, y así un volumen sobre la realidad territorial de la guerra, de la que hablaré un poco más adelante, un volumen sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, un volumen que me tocó responder, al cual dirigí, que es el volumen sobre los impactos de la guerra en la vida, en la salud, en la población y en otros sectores, al cual me refiero a continuación brevemente. Este volumen lo llamamos Sufrir la guerra y rehacer la vida. Y ahí prácticamente resumimos lo que queremos decir en todo este volumen. Queremos decir, 1, que esta guerra tuvo consecuencias demoledoras en la población. En primer lugar, perdimos muchas vidas a lo largo de esta guerra. Nunca vamos a tener una cifra exacta de cuántos muertos se deben a esta guerra, pero entre el 85 y el 2018 tenemos la comprobación con nombres y cédula de más de 400.000 personas víctimas de esta guerra. Y si llevamos esto no desde el 85, sino desde el 58, y no solo a los registrados, sino que hacemos un estimativo del subregistro, podemos decir con certeza que entre 700 y 800.000 personas fueron víctimas de esta guerra. Pero no es solo quienes mueren, sino no solo cuántos mueren, sino quiénes mueren. Y encontramos algo que es supremamente preocupante, que las principales víctimas de esta guerra no han sido los combatientes, guerrilleros, paramilitares, soldados, sino que las principales víctimas ha sido la población civil. Y no solamente víctimas de homicidio, las víctimas de desaparición forzada, en lo cual Colombia tiene un récord escandaloso a nivel mundial. Estimamos en la comisión por lo menos 121.000 personas desaparecidas a lo largo de esta guerra, lo cual quiere decir que tenemos muchísimos más desaparecidos que en la totalidad de las dictaduras del Cono Sur, muchísimos más que cada uno de los respectivos países. El secuestro, las torturas, la violencia sexual, el reclutamiento de niños. Encontramos, como les digo, que las principales víctimas de las distintas formas de violencia no han sido combatientes, sino población civil, lo que nos da una pista clarísima de que esta ha sido una guerra contra los civiles, y que si bien había estos ejércitos, pero lo que se cocinaba ahí eran otro conjunto de intereses, otro conjunto de luchas de poder, luchas por el poder económico, especialmente en el caso colombiano, en nuestra historia, el poder de la tierra, la posesión de la tierra, el control y la utilización de la tierra, del subsuelo y del territorio, y por el control del poder político, lo que quiere decir el control del Estado,
Por eso acuérdense, las guerrillas se proponían tomar el poder, o sea, tomar el poder del Estado, controlar el Estado, todas las instancias del Estado y al mismo tiempo controlar toda la ideología política y el comportamiento político del país. Esto es lo que nos configura una confrontación armada que está mucho más allá del enfrentamiento entre ejércitos. Y por lo tanto quiere decir que aquí sí hemos tenido una confrontación larga, compleja, dolorosa, supremamente degradada, y es tal vez de las primeras conclusiones de la Comisión de la Verdad, porque como ustedes saben, muchos sectores se empeñan todavía en decir en el país que aquí no hubo confrontación armada, o que fue un enfrentamiento entre un ejército legítimo y unas organizaciones armadas ilegítimas. Y este guión no nos sirve para leer la grave realidad de lo que ha pasado aquí en el país a lo largo de estos años. Pero el impacto no ha sido solamente sobre la cantidad de vidas perdidas. Es que esta guerra nos ha dañado a casi todos la calidad de vida. La comisión encontró que por lo menos el 20% de los colombianos y colombianas hemos sido víctimas directas de la confrontación armada y que la casi totalidad del país hemos sido víctimas indirectas, porque si bien no nos secuestraron, pero hay algún pariente secuestrado en algún nivel o de la familia o de los círculos más cercanos, porque si no nos desaparecieron a nosotros, desaparecieron a alguien cercano o tuvo que ir al exilio o lo violaron o la violaron o lo sometieron a tratos crueles y degradantes y así a distintas modalidades de violencia o lo expropiaron de su tierra o la forma más frecuente de violencia en estos años, el desplazamiento. Todos sabemos que más de 7,5 millones, 8 millones de colombianos han sido desplazados de su tierra y muchos de ellos no solamente fueron desplazados, sino despojados de su tierra. O sea, hay un daño muy grande a la vida, a la calidad de la vida, a la tranquilidad de la vida. Y por eso esta guerra ha tenido impactos enormes en la salud física y en la salud mental. Tenemos datos, según la información de la unidad de víctimas, que por lo menos 400.000 colombianos y colombianas padecen de discapacidades que se deben a la guerra. Pero es que son muchísimas las personas que no consultan o que no declaran su situación, pero que han padecido los rigores de esta guerra. ¿Ustedes se imaginan cuántos huérfanos ha producido esta guerra? ¿Saben ustedes cuántas viudas ha dejado esta guerra? Y todo ese problema de la orfandad, de la viudez, eso se traduce en salud mental y eso se traduce en dificultades para continuar la vida cotidiana, para disfrutar los acontecimientos de la vida común y corriente. Y a más de esto, tenemos que decirlo en el campo de la salud. Este conflicto ha tenido impactos devastadores sobre el sector de la salud. Por una parte, al sector le ha tocado atender a esta cantidad de víctimas, sobrepasando de lejos su capacidad instalada y sus potencialidades, entre otras cosas, porque como las principales víctimas han sido campesinos o gente de sectores rurales, en donde se tiene la menor infraestructura sanitaria, entonces ha habido una carga excesiva y al mismo tiempo ha habido mucha desatención para muchas personas que no lograron llegar al servicio de salud. Pero además, el personal de salud ha sido víctima también de este conflicto. Una cantidad muy grande de colegas nuestros médicos, de colegas enfermeras, de auxiliares de enfermería, de promotores y promotoras de salud, de conductores de ambulancias, de personal básico del sector salud e inclusive del sector administrativo han sido víctimas o de amenazas o de desplazamientos o de violencia sexual o de desaparición forzada o de asesinatos. Y además de que el personal ha sido víctima, la propia institucionalidad de la salud, hospitales, clínicas, puestos de salud que fueron utilizados para imponer un orden paramilitar o un orden guerrillero y someter a su control los procesos de atención de la población, o inclusive la utilización indebida de los espacios de la salud para acantonar algunas de las tropas de los distintos actores armados,
o para inclusive convertir estos lugares en trincheras desde las cuales enfrentaban al que consideraban el enemigo político militar. Tenemos inclusive información desafortunada de que algunos puestos de salud fueron utilizados como lugares de tortura y en otros lugares fueron utilizados como lugar de diversión para algunos de los actores armados. De manera que son múltiples las maneras como esta larga confrontación ha afectado la salud, y agregar también que ha limitado muchísimo el conflicto armado la posibilidad del acceso a la salud. En muchas regiones, ustedes saben, y algunas seguramente les consta, la gente no podía acudir a los servicios de salud porque se imponían horarios, porque se impedía la movilidad o porque se había desplazado al personal de salud por amenazas, y entonces se limitó el acceso a la salud, tanto el acceso directo como el acceso a programas de vacunación, de fumigación selectiva para ciertas enfermedades con limitaciones muy grandes y consecuencias negativas. Y un último aspecto que ustedes tienen que saber: el sector salud se convirtió también en una fuente de riqueza y de empleo para los actores armados. El propio expresidente Juan Manuel Santos denunció en una ocasión que más de 500.000 millones de pesos del sector salud habían ido a parar a las arcas de los paramilitares. Y esto, que es cierto, la comisión investigó y también pasó con organizaciones guerrilleras que también en ciertas regiones cooptaron los servicios de salud, y el paramilitarismo que dije que en algunas zonas como el departamento de Sucre y algunos otros del Caribe fueron prácticamente apropiados en su nómina, en su funcionamiento, en sus políticas por actores armados y en este caso concretamente por el paramilitarismo. Podría continuar con un largo listado de estas consecuencias, pero quiero referirme finalmente, porque el tiempo se me agota, a algunos de los macrohallazgos de la comisión y de las principales propuestas. En primer lugar, una conclusión obvia de la comisión es que aquí sí hubo confrontación armada, y que fue una confrontación armada grave, degradada, con tremendas implicaciones no solamente en las personas, sino en las familias, en las organizaciones comunitarias, en las juntas de acción comunal, en la democracia de este país, en los partidos políticos e inclusive con graves consecuencias sobre la naturaleza, porque en Colombia la naturaleza terminó por ser no solamente el escenario donde ha acontecido la guerra, sino una víctima más de la propia guerra. Ustedes saben, por ejemplo, lo que han significado los bombardeos, lo que ha significado que la tierra se convierta en fosas comunes de una cantidad de cadáveres, o que la tierra se convierta en lugar donde se siembran minas que causan tremendos daños a la población, tanto civil como militar, porque hay que decirlo, muchas de las víctimas de las minas antipersona fueron también personal militar y sobre todo soldados, porque los niveles más altos de jerarquía difícilmente estaban en esos lugares. De manera que ha habido una cantidad de impactos enormemente desastrosos de la confrontación. Entonces no hay duda que en Colombia sí ha habido confrontación, que las víctimas han sido fundamentalmente la población civil, que el campesinado y las poblaciones indígenas y afrocolombianas han sufrido unas consecuencias desiguales muy grandes a lo largo de este conflicto. Pero la comisión también encontró que además de este papel de los grupos guerrilleros y de las organizaciones paramilitares y en algunos casos del ejército, en esta guerra ha estado también muy implicado el narcotráfico. Y este es un hallazgo muy importante, no original, esto lo sabíamos en Colombia, pero la comisión le puso la lupa a entender esa relación entre la confrontación armada y el narcotráfico, y entender que el narcotráfico se convirtió no solo en una acción armada, sino que el narcotráfico es un gran poder económico y un gran poder político en este país, y que esa red del narcotráfico penetró la política. Acuérdense de los casos de la parapolítica, por ejemplo. Penetró también a otros sectores militares, penetró a las guerrillas y contribuyó a su degradación.
nació de la mano del paramilitarismo y se convirtieron casi en una fuerza que actuaba casi de una forma igual. Era difícil diferenciar hasta dónde llegaba la acción narco y hasta dónde la acción paramilitar. O sea, el narcotráfico penetró y penetró la cultura, porque ustedes saben cómo el narcotráfico cambió horarios, modas, estilos e impuso la ley del monte. O sea, prácticamente la vida no valía nada, era el orden narcotraficante absolutamente ajeno a los intereses de la vida y el bienestar de las personas. La comisión también encontró en su búsqueda, en su investigación, que se ha manejado supremamente mal el problema del narcotráfico y que si se sigue manejando así, no va a haber forma de superar esta confrontación armada. Otro hallazgo muy importante y muy delicado de la comisión es la cuestión de la seguridad nacional. La comisión encontró que en Colombia, en general, la seguridad del Estado, la seguridad ofrecida por el Estado, no ha estado al servicio de la población común y corriente, de las organizaciones sociales, populares y campesinas, sino que ha estado al servicio fundamentalmente de algunos intereses económicos y de algunos intereses políticos regionales, nacionales y transnacionales. Y que la seguridad se ha orientado mucho a identificar el enemigo y a señalar el enemigo y por lo tanto a perseguir y en muchos casos a eliminar el enemigo. Esta teoría del enemigo interno y esta estigmatización de las organizaciones sociales, populares, de los líderes sociales, cuántos han asesinado en Colombia en estos años, es producto de este desenfoque, de esta mirada de la seguridad nacional. Y por eso, y lo señalo más adelante, una de las propuestas de la comisión va en el sentido de corregir esto. Y un último punto que quiero señalar. Esta confrontación armada en Colombia, si bien ha sido en casi todo el país, ha tenido características regionales muy específicas. Es muy distinta la guerra que se ha vivido en La Guajira a lo que se ha vivido en Nariño. Es muy distinta la confrontación armada que se ha vivido en Medellín a la que se ha vivido en Dabeiba, a la que se ha vivido en el Urabá antioqueño o a la que se ha vivido en el Amazonas. Esta confrontación o en la frontera nororiental del país, esta confrontación tiene características regionales muy fuertes por la cuestión de la ubicación estratégica, por la georreferenciación, por la riqueza distinta en las regiones, por los poderes políticos distintos en las regiones, por la composición étnica diferente en las distintas regiones del país. Por lo tanto, una conclusión esencial es que esta guerra es eminentemente regional y que por lo tanto su solución tiene que ser también de carácter regional. Y termino entonces señalando algunas de las principales recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, su principal recomendación, su principal convocatoria es a que rompamos con la guerra y nos empeñemos en construir la paz. La Comisión encuentra que esta guerra ha sido inútil y que por esa vía ni se fue ni se va a ir a ningún buen lugar. La guerra no nos ha dejado nada bueno, eso lo podemos decir con tranquilidad, con seguridad y con dolor. Tantos muertos, tantos heridos, tantos desaparecidos y aquí no ha habido más democracia y aquí no se ha redistribuido adecuadamente la tierra y aquí no hay más equidad y aquí no hay más participación política y aquí no vivimos mejor ni la condición de vida cotidiana es más tranquila, más apacible, más feliz. De manera que esta conclusión es contundente. La guerra no es el camino. Por lo tanto, tenemos que apostar a la paz. Pero esa apuesta por la paz tiene una serie de condiciones fundamentales. Una, que tenemos que romper con las armas. No podemos seguir mezclando armas y política. Esa es una mezcla letal, dañinísima. Tenemos que separar hasta aquí la política y aquí la acción armada. Y no podemos, como sociedad, defender la acción armada para tratar de lograr las transformaciones. Esta es una conclusión importantísima de la Comisión. Hubo un tiempo en la década del 60 del siglo pasado en que se pensó
por el influjo de la revolución cubana, del éxito de alguna revolución en algunas partes del mundo, que la vía armada era el camino. Hoy la Comisión de la Verdad quiere decirle al país en voz alta: la guerra no es el camino. Tenemos que apostarle a la construcción de la paz. Tenemos que sacar las armas de la política. Tenemos que fortalecer la democracia, lo que quiere decir respetar a los líderes sociales, fomentar la participación y la organización social popular. Necesitamos romper con los mecanismos de imposición electoral por la vía armada y necesitamos reivindicar la democracia y los procesos electorales. Esta es una conclusión y una recomendación fundamental de la Comisión. Pero al mismo tiempo la Comisión tiene claro: para establecer la paz en el país, la Comisión habla de la paz grande, lo que otros llaman también la paz total, la paz integral, la paz para todos. Esa paz requiere que se negocie con todos los sectores. Y en Colombia no se ha logrado concretar una concertación, una negociación exitosa con el ELN. Y ahora con las disidencias se necesita también negociar y se necesita someter a organizaciones criminales que siguen actuando en algunas regiones. Si no se negocia inteligente y rápidamente con el ELN y con las disidencias, va a ser imposible la paz en Colombia. Y una recomendación grande de la Comisión al país y al nuevo gobierno y a los gobiernos siguientes, porque esto no es tarea de un gobierno, sino de varios gobiernos sucesivos, es que se negocie con los distintos actores, se dé peso a las negociaciones regionales y se llegue a concertación y acuerdos que permitan la convivencia. Y por lo tanto, como señalé anteriormente, si el narcotráfico está hoy tan incrustado en la confrontación armada, si no se resuelve de fondo el problema del narcotráfico, no es posible la paz en Colombia en los próximos años. Y eso quiere decir entonces que hay que repensar el narcotráfico, que no está bien planteado el narcotráfico como una guerra. El narcotráfico no es un problema de guerra, es un problema eminentemente económico, con grande implicación política, y por lo tanto hay que tratarlo en esos niveles, en los niveles de regular ese dinero, ese mercado, en los niveles de regularizar el consumo de estos productos, de legalizar estas cosas y al mismo tiempo de no seguir atacando por las vías en los puntos terminales del conflicto, atacando al campesino que cultiva o al raspachín que lo hace, sino resolviendo el problema en el replanteamiento internacional del problema del narcotráfico y en enfrentar esos carteles en su poder económico y en su poder político, desde ahí combatir la cosa. Colombia está en el derecho, por ser víctima, la principal víctima, y además por ser el principal productor en este momento de cocaína, de replantearle al mundo de que no podemos seguir manejando el narcotráfico de esta manera y que esto no es con fumigaciones y con guerra, sino en un proceso de persecución económica a los grandes capitales, de resolución de ese mercado, de regulación y legalización de los consumos y de un manejo de salud pública en algunos niveles del consumo. Y dos cuestiones para terminar, para que podamos conversar un rato. Para la Comisión, como lo dije, ¿la paz es territorial en Colombia o no habrá paz? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que darle a las regiones un mayor reconocimiento, una mayor presencia en la vida económica y política del país. Eso quiere decir que tenemos que replantear esa relación que hay hoy entre el campo y la ciudad, que la podríamos calificar como una relación extractivista. O sea, que el campo está para producirle el alimento de la gente de la ciudad. No, el campo tiene su propia realidad, tiene sus propios intereses, sus propias dinámicas. Las culturas y las economías campesinas merecen tener una oportunidad. Hay que revalorar esa relación campo-ciudad y permitirle que el campesino, garantizarle, no solo permitirle una condición de vida digna en términos de salud, de vivienda, de vías, de educación, de justicia. O sea, hay que hacer lo que ya se ha planteado en los acuerdos de La Habana, una reforma rural integral. Ustedes saben que Colombia tiene uno de los índices de inequidad en la distribución de la tierra más escandalosos del mundo. El índice de Gini, en
propiedad de la tierra en Colombia es 0,9, o sea que es casi la inequidad absoluta, o sea que unos poquísimos tienen casi toda la tierra y muchísimos no tienen casi nada de tierra. Se requiere una reformulación de las políticas agrarias, una asignación y legalización de tierras, la cuestión de legalizar la propiedad de la tierra y el catastro, lo que se ha llamado el catastro multipropósito, o sea, se necesita resolver de fondo el problema de la tierra y dignificar al campesino y dignificar la economía y la vida rural. Y termino, como les decía, señalando. La comisión encontró que el problema de la impunidad es gravísimo en Colombia y que la impunidad es un factor de persistencia de la confrontación armada. En Colombia ha habido impunidad, pero la confrontación armada la ha aumentado y eso genera desesperanza en la gente, eso genera desconfianza en la gente y eso genera pérdida de la legitimidad del Estado. Se necesita generar mecanismos de justicia, que la justicia esté cerca del campesino, que el campesino vea que el juez averigua su situación y trata de hacer justicia y no que sus casos se conviertan simplemente en documentos de millones y millones de folios que quedan archivados en juzgados donde nunca serán analizados. Se requiere una justicia eficaz, cercana al ciudadano, para que él sienta que realmente hay un Estado que le garantiza sus derechos. Y esto de manos de lo que señalé anteriormente, de un replanteamiento de la seguridad, de manera que la seguridad esté al servicio del ciudadano, o sea, que sea una seguridad ciudadana, una seguridad humana y no una seguridad al servicio de algunos intereses. Y por lo tanto, de plantear el ejército que no sea un ejército para la guerra y la guerra interna, sino un ejército para la paz y no una policía para combatir o atacar a las organizaciones sociales y a las protestas justas populares, sino que sea una policía civil, anexa a un ministerio civil y que cumpla ese papel de garantizar la civilidad. Con esto termino. Habría muchísimas cosas que decir. La cuestión, nosotros tenemos en la comisión una cantidad de testimonios impresionantes de todo esto que decimos y todo eso queda a disposición y con eso termino. La comisión no solamente le deja al país estos 10 volúmenes del informe final, le deja una cantidad de videos, una cantidad de horas de grabación de entrevistas, una cantidad de bases de datos, de archivos documentales, de películas, de documentales, de obras de arte que quedan a disposición de la sociedad, porque si bien la comisión ya termina su trabajo, este proceso de verdad apenas empieza y ahí esperamos contar con todos ustedes, asimilando la verdad, asumiendo su papel y ayudando a implementar estas recomendaciones y a garantizar una sociedad, como lo que hemos dicho, equitativa, que garantice los derechos, la equidad y la convivencia entre todos. Muchas gracias, Héctor Iván. Me disculpas que me extendí más de lo dicho y estoy totalmente atento a comentarios, críticas o algunas preguntas. Ni más faltaba, Saúl, no me siento con autoridad para interrumpirlo, ni más faltaba. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias, pues, por supuesto, también por todo el trabajo de la comisión. Vamos entonces a hacerle al doctor Saúl Franco, aprovechando que lo tenemos en nuestra universidad el día de hoy, unos reconocimientos. El doctor Gonzalo Vélez, presidente de la Asociación Médica Sindical de Antioquia, Asmedas Antioquia. Adelante. Alejandra, por favor, comparte la pantalla del reconocimiento de Asmedas. Gonzalo. Ya hay varias manos levantadas por acá, pero vamos a hacer estos reconocimientos primero. Ya lo tenemos allí en la pantalla. Gonzalo, adelante. No, doctora Patricia García, entonces, si puede cualquiera de los dos que haga la lectura. No han activado el micrófono y tienen autorización para hacerlo. Carlos Giraldo, adelante, hágalo usted. No, lo del homenaje no.
Es que no. Yo levanté la mano fue como para hacerle una pregunta a Saúl, pero Asmedas pues tiene un reconocimiento muy importante y tiene sus voceros para eso. Pero es que no quieren hablar los voceros, no sé qué les pasa. Bueno, entonces vamos. Héctor Iván, por favor, buenas tardes, Saúl, es un gusto desde el corazón verlo, con un agradecimiento. Por favor. Señor. ¿Puede prender la cámara? No me veo. Porque no esperamos 2 minuticos que Gonzalo tuvo algún problema con el, entonces, con el audio y le da la palabra a, no sé si es al doctor Palacio. Bueno, entonces pongamos a Olga Lucía Restrepo. Okay. Pongamos la de la Soprudea, por favor. Olga Lucía Restrepo, profesora de nuestra Facultad de Medicina, presidenta actual de la Junta Directiva de Asoprudea, Saúl. Adelante, Olga. Bueno, buenas tardes. Pues para mí es absolutamente honroso que me haya puesto la vida hoy en este momento, poder leer este reconocimiento a adorado Saúl. Empiezo con estas palabras: la paz llega cuando hablas con el hombre que más odias, y ahí es donde aparece el valor de un líder. Arzobispo emérito sudafricano y Nobel de la Paz en 1984, Desmond Tutu. La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia entrega esta distinción al profesor investigador y egresado de nuestra alma mater, Saúl Franco Agudelo, en reconocimiento a su destacada labor y compromiso social con la paz, la verdad y la superación de las violencias en el país, por su esfuerzo en escuchar en terreno a los protagonistas, víctimas, victimarios y cómplices del prolongado conflicto armado en Colombia. Su experiencia por más de 4 décadas investigando sobre la relación entre la violencia, la salud y las comunidades ha permitido que se conozca, junto con todo el equipo, un trabajo valioso para la memoria, la verdad y la no repetición de las violencias estructurales de nuestra historia. Con el presente reconocimiento agradecemos el compromiso, la responsabilidad, la entrega ética y humanística en la destacada labor como integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Sea este el momento para profesar nuestra gratitud y admiración eterna al amigo y colega. Medellín, 26 de julio del 2022. Olga Lucía, pues perdón, Héctor Iván, pero esto me parece una encerrona, porque yo venía a conversar sobre estos temas, y este reconocimiento de la Asociación de Profesores, les juro que me conmueve profundamente, porque yo que fui asociado y que me tocó vivir pues esos momentos tan duros, y recibir ahora de la asociación este reconocimiento me conmueve profundamente. Muchas gracias, Olga Lucía, a ti, a María Cecilia, a todo el equipo de dirección de la Asociación de Profesores. Me siento honradísimo con este reconocimiento, me llega al alma y me estimula para seguir trabajando en la misma línea que lo hemos hecho a lo largo de estos más de 40 años, de seguir trabajando por la verdad, por la salud, por la vida y por la paz. Muchísimas gracias de corazón. Es una encerrona, pero una buena encerrona, Saúl. Gonzalo ya entró. Bueno, entonces vamos con el doctor. Ya está. Sí, ya está. Adelante, Gonzalo. Claro. Pongamos a... Gonzalo está disponible. Tiene problemas. Gonzalo. No. Carlos Alberto Palacio, decano de nuestra Facultad de Medicina, a nombre del Consejo de Facultad de la Facultad. Del sistema está esperando, te recibe el doctor Héctor Iván García, a ver si vuelve a admitir. Buenas tardes. Carlos Palacio, adelante, Carlos. Bueno, un saludo muy especial al profesor Saúl Franco. Sobran las palabras. En nombre de la Facultad de Medicina, como decano de ella, desde hace 8 años, profe, le quiero entregar el reconocimiento que el Consejo de Facultad ha propuesto para usted. El Consejo de Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, mediante acta 788 del 27 de julio, concede moción del reconocimiento al doctor Saúl Franco Agudelo,
médico cirujano egresado de nuestra Universidad de Antioquia. Hoy desde la Facultad de Medicina exaltamos su labor en el campo de la salud pública y en especial a sus invaluables aportes en la Comisión de la Verdad de nuestro país. Alumno y amigo de nuestro recordado maestro Héctor Abad Gómez, el doctor Franco ha sido destacado en diversas áreas del conocimiento. Su pasión profunda por la investigación relacionada con la medicina social, violencia y salud lo han llevado durante más de 40 años a liderar procesos de transformación social fundamentales para nuestro presente y futuro próximo. Sin lugar a dudas, el nombre Saúl Franco Agudelo encarna los valores del alma mater de los antioqueños, donde se dignifica la vida desde la integralidad, la empatía y la responsabilidad social, en este caso con aportes que han trascendido la esfera regional. Gracias, maestro. Profesor Saúl, tómelo como un reconocimiento a tantos y tantos que se le han hecho a ustedes de la universidad, desde nuestra universidad y obviamente desde el país. Un abrazo fraterno, cálido y un orgullo que usted sea un egresado que representa su facultad y su universidad. Gracias. Doctor Palacio, infinitas gracias a usted también, a todo el equipo directivo de profesores y de estudiantes y trabajadores de mi Facultad de Medicina. Me honra enormemente y me conmueve y me estimula este reconocimiento que me hace la facultad. Es simplemente un esfuerzo honrado y éticamente dirigido por ser leal a los valores que me imprimieron en la facultad, no solo el doctor Abad, sino todo el equipo de profesores que me correspondieron y mis compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a usted, a todo el equipo, y espero no defraudarles continuando en lo que me queda de vida en esta misma dirección de luchar por la salud, por la vida y por la paz. Muchísimas gracias, doctor Palacio. Doctor Gonzalo Vélez ya tiene activo el micrófono. Adelante. Perfecto, muchas gracias, doctor Héctor Iván. Allí está en la pantalla. Muchas gracias a todos. Doctor Saúl Franco, muchos saludos desde la presidencia de la Asociación Médica de Antioquia. Hoy, Medellín, 2 de agosto de 2022, para la Asociación Médica de Antioquia es motivo de orgullo tener al doctor Saúl Franco Agudelo como uno de sus asociados, pero también haber contado con su contribución en la realización de varios trabajos de la organización, con su asesoría y consejo, y lo más importante, con su amistad. Valeroso, riguroso y futuroso son las condiciones propuestas para el doctor Saúl Franco, que iluminan su trabajo y su informe como miembro de la Comisión de el Esclarecimiento de la Verdad. Si nos atenemos a los dichos teóricos de la lingüística y del psicoanálisis, de que la palabra es el sujeto, esos términos describen a cabalidad a Saúl Franco. No solo como lo que inspiraba su trabajo en esta comisión, sino lo que ilumina todo su trasegar vital. Como estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia, participó en el movimiento estudiantil de los años 70, tiempo en el que hubo en las universidades, particularmente en las públicas, una enorme pasión política y anhelos de transformación social, y su activismo lo obligó a salir de la Universidad de Antioquia y lo condujo a la Universidad del Cauca, para luego regresar a terminar su carrera en la Universidad de Antioquia en 1975. En su búsqueda se vinculó al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina del Alma Mater, y luego emprendió estudios de Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ya estaba a la casa, como él mismo lo dice, de las bases racionales y la comprensión de los porqués de las enfermedades, los porqués de la vida, los porqués de los dolores. La investigación sobre la malaria en las condiciones sociales de los habitantes de la zona de Urabá marcó la ruta de su desarrollo personal, profesional e investigativo por ese entonces. En el fragor del actuar paramilitar en contra de los líderes sociales, académicos y defensores de los derechos humanos, que tuvo como blanco principal a la Universidad de Antioquia, debió exiliarse en la ciudad de Río de Janeiro, lo que no significó una claudicación en sus anhelos de transformación social y construcción de futuro,
Encontró allí su vocación de investigador de la relación entre la guerra y la salud, y el estudio de la violencia constituyó desde entonces su horizonte de trabajo. Participó entonces en la fundación del Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud en Río de Janeiro. Viajó luego a Washington, en donde se desempeñó como asesor de la OPS. Ya en 1993 se radicó en Bogotá para continuar en su proyecto vital como educador, siendo maestro en varias universidades, particularmente en la Universidad Nacional. Este devenir y el reconocimiento que acumuló en su camino lo condujeron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En este recorrido de unos 35 años, a pesar de haber estado por fuera de la ciudad de Medellín, el doctor Saúl Franco siempre ha estado presente en ASMEDAS Antioquia, gracias a su amistad, su consejo y su asesoría. Ha sido un apoyo en la lucha gremial de la Asociación Médica orientada a superar la crisis generada por el actual sistema de salud en todos los niveles, hospitalario, en la formación del talento humano en salud, con la tercerización laboral y la intermediación financiera, lucha que se ha centrado en la reivindicación tanto del derecho a la salud de toda la población como de las garantías laborales de los profesionales y demás trabajadores del sector. ASMEDAS Seccional Antioquia considera al doctor Saúl Franco Agudelo un baluarte del gremio médico nacional y un ejemplo para las nuevas generaciones. Él, a pesar de haber estudiado y vivido la inhumanidad de la violencia y de la guerra, permanece con sus sueños intactos, asimismo con su esperanza por construir y tener un nuevo país. Saúl, valeroso, riguroso y futuroso. Doctor Saúl Franco, un reconocimiento muy especial de nuestra asociación. Si me pueden activar la cámara un momento. Saúl, usted la puede activar, Gonzalo. Saúl. Doctor Vélez, muchísimas gracias en persona suya a todos los compañeros y compañeras integrantes de la Asociación Médica ASMEDAS Antioquia. Saben que he estado vinculado a la asociación desde antes de graduarme como médico, que siempre me he considerado miembro de ASMEDAS y que me siento muy honrado, no solo por recibir hoy este reconocimiento, sino por haber participado codo a codo con todos ustedes a lo largo de estos años en la defensa de lo que siempre nos ha preocupado, la vida digna y un sistema de salud a la medida de los sueños y de la necesidad de salud y de buen vivir de los colombianos y colombianas y de los antioqueños y antioqueñas. Muchísimas gracias por este reconocimiento que, insisto, me honra, me conmueve este reconocimiento. Muchas gracias a ustedes. Espero tenerlo aquí en mi biblioteca dentro de poco, que pase de allá aquí a mi biblioteca. Me conmueve, muchísimas gracias. Y agradecerles a ustedes y al mismo tiempo decirles que la única garantía que tengo es poderles ofrecer mi decisión de seguir trabajando sin descanso, por lo que hemos luchado siempre, como ya lo he dicho, por la vida, por la salud, por la paz y en el campo gremial de la salud, por el bienestar de los médicos y médicas y porque logremos al fin un sistema de salud digno, equitativo, eficaz, universal y de predominio público. Muchísimas gracias y de nuevo mi compromiso por mantenerme en estas luchas. Muchas gracias. Saúl, muchísimas gracias. Ahora usted por el interno me pasa la dirección porque estos 3 reconocimientos en versión de pergamino se le van a hacer llegar a su residencia en Bogotá. Saúl, nos das 10 minutos más para darle la palabra muy corta a todos los que están inscritos. Sí, adelante, 10 minutos, sí. A las 5:15 terminaría, listo, con mucho antes de gusto. empezar con ellos, yo quisiera expresar el compromiso que estamos adquiriendo hoy ante todos ustedes y ante la comunidad universitaria, los grupos de pensamiento en formación médica humanista y el grupo de investigación en violencia urbana, de hacer pedagogía de este informe de la Comisión de la Verdad. Estamos diseñando distintas estrategias para que este informe sea conocido por todos los estamentos de nuestra facultad y, por supuesto, de la universidad.
a partir de este mismo mes estaremos anunciando las distintas actividades para hacer esta pedagogía de este informe por lo valioso que significa para el país y por supuesto, para nuestra comunidad. Doctor Fabián Jaimes, doctora Marcela Vélez, profesora Sara Fernández, empezamos con ellos tres. Muy cortos, por favor, porque ahí tenemos 10 inscritos. Adelante, Vale, Fabián. gracias. Muchas gracias, Héctor y profesor Saúl. Muchísimas gracias por su participación acá y por el trabajo tan valioso, no solo suyo, sino de toda la comisión. Mi preocupación es el proceso de paz y particularmente la Justicia Especial y la Comisión de la Verdad enfrentan una oposición muy férrea desde sus comienzos y esa oposición se ha escudado fundamentalmente en dos aspectos. En la argumentación acerca de que la verdad está incompleta, de que no se escucharon todas las víctimas y de que la manera digamos, llegar a un acuerdo final implicaría sacrificar o poner en vilo la institucionalidad del país. Y esa narrativa, que pareciera ser cuantitativamente menor, es muy poderosa desde el punto de vista cualitativo, resuena muchísimo en las redes, está todavía muy introyectada en la institucionalidad del país, en las Fuerzas Armadas, en la justicia, y sobre todo, que es la preocupación mía fundamentalmente, está muy metida en nuestro entorno, en el discurso, en lo que se mueve por WhatsApp, en todo este cuento. Entonces, ¿cómo cree usted, profesor, cuál sería su recomendación o cómo mira la comisión la manera como vamos a afrontar eso? Porque es que la pedagogía suena, lo que dice Héctor es muy importante, pero eso es lo sencillo. Es decir, hacer miles de difusiones, llegar a todas partes es lo sencillo, pero que ellos nos oigan, yo creo que el ejemplo más claro es algo tan simple como contar de una manera voluntaria los resultados de la comisión en las escuelas y colegios del país. Ya enfrenta una cosa aterradora, que es que nos van a ideologizar los niños. Entonces, ¿cómo cree usted, profe, que pudiéramos hacer para que esta gente siquiera nos escuche? Muchísimas gracias y cambio. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Les recuerdo, cortos, que tenemos muy poco tiempo. Marcela. Profe Saúl, qué emoción, hace días que no lo veía y no lo escuchaba, pues yo soy súper admiradora de Saúl siempre. Cámara, es que mi cámara dice que no está activada, que no se puede activar, que para participar. Ok, dale. Ya me la tiré. Ya me la tiré. Ya la desactivaron del todo. Ok, ahí ya va. Ok, ahora sí. Micrófono. Bueno. Ahora sí te puedo saludar. Pues yo soy pues fanática de Saúl y nos hemos visto en muchos escenarios, siempre en sistema de salud, pero bueno, yo creo que este tiempo, esta contribución que ustedes, que tú y que toda la comisión hace al país es supremamente relevante y por eso todos estos reconocimientos y yo pues no hago otra cosa que decir lo importante que es para las voces de las víctimas, esas víctimas que además representan muy bien, víctimas civiles, víctimas que también son de las Fuerzas Armadas y de la policía y el medio ambiente, que normalmente se pasa por encima de ese impacto tan grande del medio ambiente. Para hacerlo corto, yo quería preguntar si ha existido la posibilidad, si se ha considerado la posibilidad, incluso si la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta que acá está también Carlos Palacio, pensar la posibilidad de hacer un museo de toda esta verdad, de una cosa que pueda perdurar y donde las personas puedan ir a consultarlo, a verlo, además de todo ese otro desarrollo que estabas mencionando, desarrollo artístico, material que hay, videos, grabaciones, testimonios. Esa es una pregunta sobre cómo los futuros pasos y cómo dejar una huella perdurable en el tiempo, en el país, que permita a los colombianos y a otros que no son colombianos consultar y entrar en contacto con esa verdad que es un paso importante para nosotros en el país. Solamente eso. Muchísimas gracias. Primera tanda, Sara Janet, para darle la palabra a Saúl nuevamente. Sara Janet Fernández. Gracias, querido Saúl. Un abrazo inmenso, de lejitos, pero de cerca. También muy comprometida como ciudadana, como activista, como feminista y como académica, de difundir a grito herido y dolido y sentido lo que pasó en el país y lo que sigue pasando lastimosamente. Yo quisiera, conocedora de la trayectoria de los diferentes informes y acompañante, dijéramos, en paralelo de varios de ellos,
transmitir 3 cositas como universitaria en este escenario. Gracias, Héctor Iván, también, y Asmedas y los grupos de investigación por propiciarlo justo en la Universidad de Antioquia. Plantear 3 aristas que son un poco liminales, que son un poco de los intersticios liminales que no alcanzan a ser aquí visibilizados, y tiene que ver la primera con unos argumentos de medio país, y puedo decir con mucho dolor, medio país, negacionistas, absolutamente y rotundamente negacionistas de estas verdades, de estos dramas y de estas situaciones, inexplicablemente negacionistas, por un lado, que tiene que ver con la pregunta del compañero anterior sobre, bueno, hay una corriente fuerte de negacionismo, ¿cómo lo abordamos dentro de mismos espacios democráticos, públicos, como expresión de diversidad, pero que también tienen la tarea de horadar ese negacionismo y trabajar en pro de una Colombia que se reconozca a sí misma con todo su sufrimiento y su dolor como parte de una catarsis y una sanación colectiva que es inminente, porque el negacionismo impide esa sanación. La segunda, como feminista debo cuestionar siempre los vacíos y los espacios no ocupados por sujetos históricos que son indispensables para reconocer los elementos relacionales de la violencia. Con absoluta conmoción vi los testimonios de hombres, niños, jóvenes y ancianos de todas las edades víctimas de las violencias sexuales en el conflicto. Y como experta, digamos, en temas de violencias basadas en género y violencias contra las mujeres, me llamó la atención el absoluto silencio que hay frente a las víctimas de violencias sexuales, hombres, niños, jóvenes, ancianos, hombres de todas las edades que sufren en un silencio indescriptible esta situación por el mandato de la masculinidad hegemónica. Y reitero y subrayo que como feminista reclamo la memoria de esas y el dolor de esas víctimas hombres, porque necesitamos recuperar además a esas personas en la relación de una equidad posible y de un reconocimiento pleno de su condición también de víctimas. Y 3, ya con esto termino, precisamente, Saúl, creo que hay multiniveles en este sentido de la comisión, hay multiniveles de trabajo, y tal vez tuviéramos la posibilidad de vincularnos más con la gente de a pie y transitar con ellos hacia una posibilidad de entender que el país es posible si solo también nos reconocemos como parte del mismo país. Por eso refuerzo un poco la idea de la región, y también por eso, desde la posición en la que estoy actualmente, pues, como exiliada académica involuntaria, cómo recuperar esa diáspora que se come el cuento, que se salió del país por una esperanza económica, y son casi 10 millones de personas fuera del país que en realidad le huyeron a la violencia, al dolor y a la guerra de muchas otras tantas que no tuvieron esa opción y que no tuvieron esa posibilidad y que contaron con ese privilegio. Saúl, te abrazo, te adoro, te quiero mucho, tú sabes que te llevo en el corazón, y muchas gracias por ser ejemplo, maestro, amigo y compañero. Muchas gracias. Saúl, entonces vamos a terminar la reunión para cumplir el horario. Tienes la palabra para responder a estas 3 intervenciones. Bueno, muchas gracias a Fabiana, Marcela y a Sara Janet, y disculpas a los demás cuyas preguntas no voy a poder resolver por cuestiones de agenda y de otro par de compromisos urgentes en los próximos minutos. Ustedes plantean temas supremamente importantes. Yo no quiero cerrar la discusión. Una respuesta no es el fin de una discusión, sino un avance en ella. Fabián, en primer lugar, señalar, nosotros nunca como comisión pretendimos, y menos ahora ya ante la realidad, decir la última verdad, o la verdad completa, o la verdad absoluta. Creo que ni existe, y por lo tanto no tiene sentido empeñarnos en eso. Pero sí quiero decir, la comisión ha hecho un esfuerzo enorme por lograr lo que podíamos llamar la máxima verdad posible en las condiciones en que nos ha tocado trabajar para esclarecer este problema del conflicto armado en Colombia. Yo creo que la comisión hizo ese esfuerzo que les describí
de una escucha universal, de un análisis a fondo, de una lectura documentadísima, de someter los borradores de sus documentos a discusión con muchas personas altamente calificadas y con sectores populares, de manera que hicimos un esfuerzo muy grande por lograr lo que podríamos llamar la máxima verdad posible. Pero tenemos claro que no es la última verdad, que hay aspectos de ella que todavía no podemos conocer, inclusive porque la persistencia misma del conflicto hace que no termine y que por lo tanto no se pueda descorrer todavía el velo de su lógica interna, de sus distintas manifestaciones e intensidades. Somos en eso realistas en el sentido de aceptar un aporte sustantivo a la verdad, pero una verdad todavía incompleta, en eso estamos abiertos. Pero lo que sí quiero decir categóricamente, esta es una verdad incompleta, pero no sesgada. Nosotros tratamos de escuchar a todos los sectores, absolutamente a todos, de víctimas, de responsables, de toda la sociedad. Yo creo que en eso nosotros realmente no tenemos ningún remordimiento de no haber escuchado o no haber escuchado con mayor intensidad tal sector. Obviamente nos faltó tiempo, obviamente la pandemia nos condicionó, obviamente la persistencia de la guerra nos dificultó algunas llegadas, pero hasta donde pudimos lo hicimos y lo hicimos con la máxima, como dije, imparcialidad. Yo no puedo hablar de neutralidad, después discutiríamos esa categoría que me parece que no aplica en este caso, pero lo que es el rigor y la imparcialidad creo que lo podemos garantizar absolutamente. Y sobre lo otro que planteabas y que une muy bien con la otra preocupación que ya planteaba también Sara Janet, es la cuestión del negacionismo. Realmente la Comisión no tiene potencia suficiente para acabar con el negacionismo, pero sí creo que estamos dando una argumentación muy sólida para quitarle el piso y evidenciar lo que he dicho, que sí ha habido conflicto, que ha sido de las dimensiones que hemos descrito, que hay unas responsabilidades de los distintos sectores de la sociedad, incluyendo al Estado, pero no exclusivamente responsabilizando al Estado, en la que los actores armados todos han tenido responsabilidades, pero distintas, y nosotros lo hacemos con mucho equilibrio. Nosotros cuando decimos que la responsabilidad frente a los homicidios, por ejemplo, está claro que la mitad de los homicidios de este conflicto fueron por los paramilitares, el 27% por las guerrillas, especialmente las FARC, y un 12% por las fuerzas del Estado. O sea, nosotros no generalizamos, nosotros tratamos de asignar las responsabilidades en las proporciones que corresponden sin pretender ningún equilibrismo, sin condenar a nadie, sin absolutamente inclinarnos en contra de ningún sector. Entonces digo, creo que si bien el acúmulo de verdad, yo diría que en estos 10 volúmenes y en todo el documental que queda en medios audiovisuales, en películas, en videos, en testimonios, yo creo que son un material contundente para moverle el piso al negacionismo. Pero ahí ya no hace falta solo la verdad, ahí ya hay una cuestión de actitud ética y política, y en eso creo que nos vamos a gastar un tiempo mayor. Yo creo que el acúmulo argumental, fáctico, contundente de estas realidades, yo creo que están ahí y son incontrastables, porque yo creo que las cifras que damos, la argumentación que tejemos es bastante sólida. Pueden faltar algún afinamiento o algo, pero yo creo que hay una argumentación muy sólida. Yo creo que en términos racionales, la argumentación es sólida para enfrentar el negacionismo, pero el negacionismo tiene sus raíces también en intereses políticos, en intereses económicos y en una actitud ética específica. Yo creo que vamos a necesitar como sociedad un trabajo grande. Yo ya no me arriesgaría a decir que ya estamos mitad y mitad. Yo francamente ya creo que la gente que aceptamos esta realidad somos más, somos mayoría, no el 100%, pero no creo en que hoy sea lo mismo del 50-50 del momento del plebiscito. Yo francamente creo que a pesar de que algunos sectores se han radicalizado, otros sectores han mirado hacia este otro lado. Y creo que ahora, con el influjo de este informe tan contundente, tan argumentado, esa proporción va a variar y creo que ese equilibrio se va a modificar sustancialmente. Pienso, Marcela, que aquí hay un trabajo grande por hacer en términos de memoria, de verdad y en la cuestión de los trabajos de museo y de memoria.
quiero enfatizar una cuestión que creo esencial, Marcela. La memoria, tú lo sabes muy bien, no es solamente recordar. Hacer memoria es revivir, es darle vida hoy a los hechos, a las personas, a los acontecimientos, a las vivencias. Por lo tanto, estamos planteando en la comisión y está dentro de las propuestas de la comisión un trabajo grande en acciones de memoria y en lugares de memoria, que en las universidades, en los sindicatos, en las calles, en las carreteras y caminos del país haya memoria de estos hechos, porque hay que mirar hacia allá, insisto, y no es para quedarnos considerando el pasado. Y en eso quiero enfatizar el trabajo de la comisión. Si bien tuvo que mirar al pasado, era justamente para abrir los horizontes del futuro. Lo que he dicho tantas veces, nosotros miramos el retrovisor para poder tener mayor claridad en el panorámico. De manera que lo que buscamos no es quedarnos mirando hacia atrás, pero sí necesitamos lugares de memoria. Necesitamos que este conocimiento llegue a las escuelas, a las distintas instancias educativas y que se hagan, insisto, lugares de memoria, actos de reconocimiento que realmente nos reivindiquen con estos acontecimientos y nos permitan procesarlos, superarlos. Y en ese sentido, los museos han cumplido, están cumpliendo y van a cumplir un papel muy importante y por suerte creo que ahora con el Museo Nacional de la Memoria se abre un horizonte positivo para esto. Y finalmente, Sara Yanet, ya comenté algo de la cuestión del negacionismo y los porcentajes, pero sí quiero señalar sobre las dos cosas que dijiste. En cuanto a la violencia sexual contra hombres, no le dedicamos la misma extensión que a la de las mujeres, pero lo señalamos, porque tuvimos esa preocupación desde temprano. Las víctimas de violencia sexual no fueron solo mujeres, hubo un porcentaje importante de hombres, e independiente de que no sean muchos, es una realidad que se ha dado y como muy bien lo dices, en niños, en adultos. Déjenme decirles uno de los testimonios que a mí más me impresionó a lo largo de este trabajo en la comisión fue el de un líder político detenido por el ejército. Estuvo detenido en un destacamento militar en donde había un equipo prácticamente dedicado a la tortura y a este hombre lo torturaron de una forma inhumana. Me atrevo a decirles porque es que me duele horrible. Tenían perros amaestrados para violar hombres en este destacamento militar en el Magdalena Medio. Esto es una atrocidad y lo decimos en el informe de la comisión. E insisto, Sara Yanet, si bien nos puede faltar equilibrio, pues ponderarlo más, pero lo ponemos de presente y hubo varios reclamos y llamados de atención entre los comisionados de que pensáramos en ese problema. Y finalmente señalar, la comisión, uno de los grandes y novedosos aportes de la Comisión de la Verdad en relación a otras es el trabajo sobre el exilio. Ninguna comisión de la verdad le dedicó al exilio el trabajo que le dedicó la Comisión de la Verdad de Colombia. Uno de los 10 volúmenes del informe final es sobre el exilio y logró captar en 24 países del mundo, de los de más de 500.000 de exiliados y exiliadas colombianos y colombianas, captar su realidad, sus motivos, sus dolores, su reintegración o no al país y su intención o no de volver al país. De manera que en eso sí, yo me doy por muy satisfecho. Obviamente, uno siempre quiere más, pero como exiliado que lo fui, y ustedes conocen la situación, yo me siento, digamos, bastante reivindicado y reconocido con este aporte que la Comisión de la Verdad de Colombia le hace al mundo, llamando la atención sobre el problema del exilio, que es uno de los problemas más negados y desconocidos. Me disculpan de tirarme por los compromisos, les agradezco de corazón a todos y todas las presentes, vuelvo a agradecerle a la Facultad de Medicina, mi Facultad de Medicina, a Asmedas Antioquia, a la Asociación de Profesores de nuestra Universidad de Antioquia, por estos reconocimientos que, como digo, los recibo en nombre de todas las víctimas de este conflicto y de todos los investigadores que nos hemos empeñado en esto y me comprometo a convertirlo en nueva energía para seguir luchando por estas mismas causas. Héctor Iván, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias y a todos y todas los quiero muchísimo y espero que sigamos juntos. Muchas gracias. Claro, y muchísimas gracias, Saúl. Y ahora ya como en el fútbol, la pelota está en nuestro campo, nos toca a nosotros difundir y apropiarnos de este informe. Saúl, muchísimas gracias, muy agradecido. Y todos están saludándote, Saúl, querían verte, pero imposible pues con tanto. Un abrazo, mil gracias y hasta luego. Buena tarde.
Buena tarde, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra cátedra. Como lo mencioné ahora, ya es nuestra tarea difundir y vamos a buscar las estrategias para hacerlo, las distintas pedagogías. Por el momento, el jueves de esta semana, pasado mañana a las 7 de la mañana, en la reunión del Grupo Académico de Epidemiología Clínica, tendremos una primera reunión para conversar sobre este informe que estará a cargo del profesor Carlos Yepes. Quienes estén interesados me pueden solicitar el vínculo o asistir al aula 228 de la Facultad de Medicina, y mi correo es ivan.garcia@uda.edu.co, ivan.garcia@uda.edu.co. Muchas gracias, Gonzalo. Tuvimos problemas, pero salimos adelante. Chao, chao. Chao a todos. Alejita, muchísimas gracias. Muy, muy querido.